Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula del ciclo Enseña. En esta ocasión revisaremos cómo mejorar mis grabaciones y me acompaña Sebastián Lepe. A lo largo de esta cápsula podremos revisar algunos elementos básicos sobre el lenguaje audiovisual y cómo este tipo de contenido hoy en día está tomando cada día más protagonismo. También veremos la importancia del guión y te daremos algunos tips para mejorar el resultado final de tus grabaciones. Para comenzar entonces... Un primer elemento a considerar es que uno debe ser breve, ¿cierto? ¿Qué implica ser breve? El ser breve dice relación con que tenemos que enfocar nuestra idea, los conceptos que queremos entregarle a los estudiantes y focalizarnos en eso. Queremos hacer una grabación que de alguna forma seamos capaces de entregar el concepto que queremos que los chicos entiendan, aprendan, ¿cierto? Reflexiones sobre cierta temática en particular y por lo tanto concentrémonos en eso. No hagamos muchos conceptos en un solo video, sino que concentrémonos solamente en uno. Una gran idea que queremos desarrollar en este video en relación al tiempo. Pensemos en que estos videos deberían tener entre 5 a 25 minutos máximo, ¿cierto? Desde ese rango yo me podría mover. Seguramente muchos de ustedes han leído los tiempos de duración de los videos que van desde los 5, 7, 11, 13, 15 minutos, ¿cierto? Pero lo importante es que el video o el tiempo de duración del video diga mucha relación con la idea que yo quiero entregar y los elementos que voy a utilizar para poder entregar ese concepto, esa idea, ¿cierto? Se dice o se menciona regularmente que estas mini conferencias reducen la carga cognitiva de sus estudiantes porque son más fáciles de recordar y eso es súper relevante. Una idea, un concepto, ¿cierto? Va a ser mucho más digerible que muchas ideas y mucho tiempo de duración de esta pieza gráfica en particular. Y por lo tanto, desde ahí es que este consejo de sea breve dice relación con estos elementos que yo les estoy mencionando. Y importante, Sebastián, también recordar que los videos que son más cortos también son más fáciles de actualizar o de volver a grabar en el caso de ser necesario, ¿ya? Uh-huh. También un punto importante tiene que ver con hacerlo relevante. Es importante también tener en consideración el hacer este video relevante. Proporcionar a los estudiantes algo que las lecturas o el material, ¿cierto?, que ustedes subieron, ya sea al aula virtual o al dispositivo que estén utilizando, ¿cierto?, no puedan encontrar. Es decir, que el diferencial serían aquellas explicaciones que ustedes le entregan a sus estudiantes. Traten de explorar también en estas cápsulas problemas o conceptos con los que sus estudiantes puedan tener algunas dificultades. ¿Ya? Es importante también entregar ejemplos que sean más cercanos al ámbito profesional o a la vida real, ¿ya? Es decir, aquellos con los que ellos se van a encontrar frecuentemente. Generalmente un video que ayuda a resolver alguna tarea, ¿cierto?, es aquel video que sigo revisando. Ahí complementar es que lo que ustedes entregan en este video es el delta, es el diferencial, ¿cierto? Que de alguna forma es lo que sucede en la sesión sincrónica o en la clase presencial. No basta solamente con que ustedes le entreguen un punteo de idea a los estudiantes sobre sus conceptos, sino que el valor agregado está en lo que ustedes transmiten a los estudiantes. Y ahí tiene mucha relación la Dani cuando decía, mencionen ejemplos, ¿cierto? Porque esos ejemplos no los van a encontrar en el libro, particularmente porque son o desde su experiencia, desde lo que ustedes han vivido, y eso hace de este video, de esta cápsula en particular, rica o la hace muy relevante, ¿cierto? Importante para los estudiantes. Continuando con lo mismo, va vinculado con el tema anterior, es sea uno mismo, ¿cierto? Y cuando decimos que sea uno mismo, ¿cierto? Aquí hay unos consejos, unos tips que son muy pequeños, pero que aportan, ¿cierto? Que dice relación con estar mirando la cámara, utilizar el lenguaje, claro, el lenguaje técnico que es propio de la disciplina, pero de manera natural, tampoco no ser tan exagerado, ¿cierto? Pero de alguna forma tener como estos elementos siempre presentes. El mirar a la cámara da cierto grado de cercanía. Estoy mirando al otro y claramente cuando la otra persona revise este video va a sentir esa sensación de que lo estoy mirando a la cara, ¿cierto? Enfocar la idea y los conceptos, que eso es un poco lo que mencionábamos desde el comienzo de esta cápsula, es tener claridad de qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer, ¿cierto?, en la presentación. Y desde ahí que es súper importante es que ustedes puedan hacer un pequeño guión,
de qué es lo que van a decir, cuándo lo van a decir, qué es lo que tiene que aparecer, cuándo va a entrar a lo mejor un video en particular, cuál es la idea fuerza que tengo que relevar en cada diapositiva, y por lo tanto desde ahí es súper importante darse el tiempo de escribir en un PowerPoint, en una hoja, ¿cierto? Un par de ideas, y con eso ustedes van a tener claridad de qué es lo que debería estar en cada momento del video que ustedes van a ir desarrollando para sus estudiantes. Como bien les menciona Sebastián, elaborar un guión precisamente hace más eficiente mi proceso de grabación, ¿cierto? Porque tengo la guía para no perder aquello relevante que debo mencionar. Siguiendo la misma lógica, tenemos el espacio de hacer, ¿cierto?, que la revisión de este video sea necesaria, ¿ya? Y eso tiene que ver con hacer también que sus estudiantes se responsabilicen de ver el video. Y eso no pasa por sí solo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son aquellas de las indicaciones que nosotros les podemos dar para que eso suceda? Podrían hacer, ¿cierto? O podrían entregar espacios para que los estudiantes reflexionen acerca de temas como 2 cosas que ya sabías sobre el tema antes de ver el video, 2 cosas que aprendiste al ver el video, y publica una pregunta que quieras hacer a tus compañeros sobre el video. Esto hace, ¿cierto?, que podamos efectuar efectivamente el monitoreo de aquella cápsula que acabamos de subir. Desde ahí, lo importante, lo que plantea la Dani, es que yo voy a iniciar el video con un concepto, con una idea, armé el guión, ¿cierto? Coloqué ciertos elementos que quiero relevar en este video en específico, pero la sugerencia acá, y que dice mucha relación con lo que les mencionaba la Dani, es que terminemos el video invitando al estudiante a hacer algo, ¿cierto? Porque este material, de alguna forma, o ustedes lo que esperarían es que aplique este conocimiento o movilice el conocimiento que de alguna forma ustedes le están entregando a través de este video en particular. Y de ahí tiene sentido los datos o los tips que le entrega la Dani, que están ahí en los distintos colores, ¿cierto? Para que el estudiante de alguna forma utilice lo que ustedes le entregaron y de alguna forma lo invitemos a desarrollar, a explorar, a reflexionar sobre lo que revisaron en este video. Recuerden que la actividad de visualizar un video, es una actividad pasiva. Por lo tanto, la única forma de monitorear que ese aprendizaje o ese conocimiento, ¿cierto?, logró instalarse en el estudiante es pedirle que haga un proceso de reflexión o de construcción de algo. Y ese algo puede hacer a partir de estas preguntas que nosotros les damos como guías, ¿cierto?, como sugerencias que podrían utilizar para poder efectuar ese monitoreo de manera efectiva. Siguiendo en la lógica, ¿cierto?, de entregarles ciertas sugerencias u orientaciones para efectuar este proceso de grabación, tenemos que hacer hincapié en que podemos utilizar videos no solamente para hacer nuestras grabaciones o nuestras explicaciones de contenido, sino que podemos utilizar videos a lo largo del curso para diferentes propósitos. Es decir, no solo focalizar que el video es para explicar un contenido, sino que aquí tenemos 4 opciones, ¿cierto?, de grabaciones de videos, pero que tienen un propósito muy distinto. La bienvenida, por ejemplo. Al iniciar el curso sería súper bueno, solamente a modo de sugerencia, que ustedes pudiesen grabar o hacer un video de bienvenida del estudiante, donde, claro, me presento, digo quién soy, ciertamente ellos me van a conocer o me conocen o me ubican, ¿cierto? Pero indicar de la asignatura, resultados de aprendizaje asociados a la asignatura, de alguna forma, invitar al estudiante, ¿cierto?, a que esté o que reconozca o que sepa que ustedes siempre van a estar presentes durante todo este proceso junto a los estudiantes, y que sea la bienvenida a un lugar o una instancia en donde él tenga ciertos puntos claros o ejes de referencia. Esta es la asignatura, esto es lo que vamos a ver en esta asignatura, estos son los hitos, ¿cierto?, los mejor evaluativos dentro de la asignatura, pero en esa bienvenida de alguna manera yo podría decir que entregaría mis reglas del juego, más allá de simplemente de decir quién soy, cuál es la asignatura, sino que podría dar un marco general de qué es lo que vamos a trabajar durante el semestre. Por ejemplo, en una bienvenida. La orientación, ¿cierto? La orientación podrían estar más vinculada al cómo voy a navegar, las actividades que se van a desarrollar, las orientaciones de ciertas actividades que los chicos debiesen entregar,
cómo las van a entregar, ¿cierto? Dónde las tienen que entregar, cómo tienen que recorrer a lo mejor el espacio virtual, la orientación, siempre son importantes en términos de que, claro, me ayudan a reconocer, me ayudan a saber el cómo, cuándo, el dónde tengo que presionar y por lo tanto, de alguna manera, el estudiante siempre va a tener claro en qué momento debe hacer algo que ustedes le están solicitando. Los anuncios semanales son importantes porque de alguna forma ustedes lo que deberían hacer ahí es indicarme qué es lo que vamos a hacer durante la semana, qué es lo que tengo que leer, qué es lo que tengo que revisar, qué video tengo que mirar, qué actividad voy a desarrollar, qué es lo que tengo que entregar, ¿cierto? Estos anuncios de la semana de alguna forma orientan mi trabajo, me organizan las actividades que tengo que desarrollar en ciertos momentos y por lo tanto estas orientaciones o estos anuncios, ¿cierto? Marcan la guía, ¿cierto? De que vamos a tener una sesión presencial y en esa sesión presencial vamos a ver algo, que necesariamente tengo que haber revisado ciertos documentos, por lo tanto estos anuncios podrían hasta vincularse con las orientaciones también, ¿cierto? Pero de alguna forma me van marcando el recorrido, ¿cierto? Y creo que aquí hay algo que es súper importante, que dice relación con esta cercanía, ¿cierto? Con el estudiante que voy generando a propósito de estos pequeños videos. El estilo paso a paso. El estilo paso a paso acá nosotros lo colocamos en términos de que marquen ciertas orientaciones para el desarrollo de determinadas actividades. Por ejemplo, si yo le pido una actividad, sería interesante que yo pudiese explicar el cómo tengo que, o cuáles son los elementos a considerar para el desarrollo de la actividad. Desde ahí nosotros tratamos de que sea como lo más preciso, ¿cierto?, para dar esta orientación, sobre todo cuando son actividades donde yo tengo que hacer una entrega de algo, ¿cierto? Un documento o una participación en una actividad, o también el estilo paso a paso también puede ser al revés. Yo pedirle al estudiante que le explique algo, ¿cierto? Por ejemplo, si en una actividad de foro o en un ejercicio en particular que yo les pedí desarrollar, sería súper bueno que a lo mejor yo les pidiese a los estudiantes que a través de un video muy corto, muy breve, que se puede desarrollar en el aula virtual, ellos expliquen cómo fue el proceso de solución de eso, qué es lo que hicieron, cómo resolvieron, qué aplicaron, ¿cierto? Que de alguna forma eso reafirma mucho los conocimientos que tienen los estudiantes, ¿cierto? Porque de alguna manera los obligo a ser conscientes, ¿cierto? Del aprendizaje, del conocimiento, y desde ahí yo les voy a pedir a los estudiantes que hagan esta reflexión y le den significado a lo que aprendieron durante esa actividad en particular. Puede ser una buena alternativa. Lo que nosotros les proponemos acá en estos 4 momentos no son obligatorios, ¿cierto? Sino que usted diga en qué momento quiere utilizar qué. Nosotros, a modo de sugerencia, mostramos estos 4 formas o tipos de grabaciones que ustedes podrían tener. Todas estas grabaciones las pueden colocar en el aula virtual y el aula virtual les permite generar pequeñas grabaciones de máximo 2 minutos. Y eso es más que suficiente. Resaltando la idea del inicio, es tener claro que no solo hacemos cápsulas, ¿cierto?, o videos para explicar contenido, sino que podemos hacer cápsulas para acercarnos a nuestros estudiantes, tener vínculos con ellos, hacer procesos de retroalimentación como comentarios de tareas en general, ¿cierto?, que le ayuda al estudiante a visualizar el trabajo de manera mucho más clara. Recuerde que a lo largo del proceso, ¿cierto?, el estudiante valora muchísimo verlos y escucharlos. Por lo tanto, tener una explicación, ¿cierto?, a través de un video de algún procedimiento que hayan estado realizando y que haya generado dudas, puede ser altamente valorado por sus estudiantes. Pasando desde este momento de cómo podemos planificar o estructurar, ¿cierto?, nuestro proceso de grabación, vamos a pasar a las recomendaciones, que son recomendaciones de carácter más técnico para empezar a generar estas grabaciones. Como punto número 1, ¿cierto?, tenemos que colocar nuestro computador o el dispositivo con el que vamos a grabar, regulando la altura de la cámara, es decir, tratando que ésta quede alineada a nuestros ojos. Ya, si se dan cuenta, yo la tengo puesta, ¿cierto?, tratando de que mis ojos estén a la altura de la cámara. Esto evita, ¿cierto?, que nos veamos desde abajo hacia arriba, ni desde arriba hacia abajo, sino que centrados, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudándonos, subiendo nuestros dispositivos, colocando libros, como lo vemos en la gráfica, ¿cierto?, para ayudar a que el computador, ¿cierto?, o el dispositivo que estemos utilizando quede mucho más arriba.
El segundo paso es intentar que nuestra imagen tenga un plano medio corto. ¿Qué quiere decir esto? Que se visualice nuestra cabeza, ¿cierto?, hasta la mitad de nuestro torso, tal cual, ¿cierto?, estoy enmarcada yo. Mantener un espacio en la parte superior, es decir, de mi cabeza, ¿cierto?, de la pantalla y hacia los costados, evitando, ¿cierto?, que nos cortemos tanto la cabeza como nuestras extremidades, para que no parezca que estemos dentro de un cuadro muy ajustado. Ya esto nos permite mover los brazos, ¿cierto?, y dar mayor continuidad y cercanía al proceso de grabación. Continuando también es buscar un espacio adecuado, ¿cierto? En el espacio adecuado dice relación con lo que tenemos en nuestro entorno, que no existan tantos distractores, ¿cierto? Distinto sería, por ejemplo, si la pared de atrás tuviese muchos elementos y que de alguna forma generan un grado de distracción, ¿cierto? O los chicos se pudiesen quedar pegados quizás con un cuadro, una imagen, lo que sea, sino que tratar de que sea lo más limpio posible, ¿cierto? Que el entorno, no vamos a decir que sea amplio, grande, no es necesario eso, pero sí que el espacio sea como adecuado para generar estas grabaciones y complementando el espacio, ¿cierto? Es lo que dice relación con la iluminación. La iluminación es súper importante. La Dani ya lo mencionaba con la imagen, ¿cierto? La iluminación también es súper importante, es cómo yo me voy a ver, ¿cierto? Cómo se va a ver mi cara. Yo en este caso, en este momento, tengo una lámpara que me está apuntando, ¿cierto? Y hace que me vea un poco mejor, ¿cierto? De lo que soy, pero me ayuda a que la cara se vea como más limpia, se vea bien, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que buscar el espacio donde llegue mejor iluminación, ¿cierto? Si están, fíjense que yo tengo una ventana en este costado. El día me acompaña porque está nublado, pero si hubiese sol, seguramente me tendría que mover porque me llegaría toda la luz desde este lado. Y por lo tanto, hoy día, de manera muy excepcional, me ayudó bastante el que esté nublado y tengo solamente la luz que me llega directamente a la cara. Y por lo tanto es importante resguardar estos momentos o estos espacios o estos elementos, ¿cierto? Que dice relación con el video, el que menciona la Dani, la luz, ¿cierto? Que es súper importante. Si yo me viese oscuro, claro, el video no va a ser tan agradable de mirar, ¿cierto? Porque no voy a ver lo que a lo mejor ustedes le quieren mostrar, no vamos a generar esta sensación o esta cercanía en la medida que nos estamos mirando a través en este caso a través del video. Y un último elemento dice relación con el ruido, y básicamente con el ruido yo lo colocaría como en doble dimensión, que es un poco el punto 5. Doble dimensión, evitar, ¿cierto?, que se genere mucho ruido, que exista mucho ruido afuera, ¿cierto? Y por lo tanto, de alguna forma, esto quede grabado dentro de este video. Eso es como importante, o sea, buscar el espacio adecuado donde no se genere mucho ruido y seguramente como ustedes lo hacen. Quizás ustedes prefieren grabar en las noches que en el día por el mismo tema del ruido. Y lo otro importante es que, a propósito del ruido, yo daría como el segunda vuelta a esto, que sería relación con el audio, ¿cierto? El audio es súper importante, o sea, aquí hay una condición casi primaria. Podemos tener un video que no se vea muy bien, pero si el audio es malo, no lo vamos a ver. Eso se lo aseguro. Por lo tanto, el audio es súper importante que tenga que estar bien resguardado. Algunas ideas del cómo nosotros lo pudiésemos utilizar, por ejemplo, la Dani tiene manos libres, ¿cierto? Y con el manos libres, de alguna forma, ella centraliza que su voz se escuche muy bien, no se escuche muy lejos, ¿cierto? Ni muy saturada. Y por lo tanto, el audio o la grabación del video va a quedar buena, ¿cierto? Entonces, yo debería tener cuidado con los ruidos externos y debiese cautelar el audio de la grabación. Es lo mismo que todos conocemos cuando dicen luz, cámara y acción, es tal cual. Aquí deberían agregar el audio. Audio, cámara, acción, ¿cierto? Pero de alguna manera son elementos que son relevantes de considerar al momento de generar una grabación. El audio, el ruido, la luz, la ubicación, ¿cierto? Son elementos que de alguna forma mejoran la calidad de nuestras grabaciones. Es importante mencionar también que cada uno de estos elementos, estos 5 puntos o 6, ¿cierto?, agregando el tema del audio, se consiguen sin necesidad de invertir dinero sobre ellos, sino que tratando de buscar espacios, ¿cierto?, que nos ayuden desde la iluminación, desde el sonido, ¿cierto?, a generar videograbaciones, ¿cierto?, que sean mucho más amenas para nuestro espectador, ¿ya? Y tratando de mantener esta audiencia cautiva.
Por lo tanto, subir un computador, ¿cierto? Utilizando libros, tratar de proveer iluminación tanto natural o artificial, ¿cierto? Que nos permita que nuestro rostro se vea iluminado, ¿cierto? Ubicarnos en espacios que estén más o menos libres de información, es decir, que no nos ayuden o no nos interfieran en nuestro proceso explicativo, ¿ya? Y resguardar audios, ya nos ayudarían a que nuestra grabación sea mucho más simple, o sea, no mucho más simple en términos de contenido, sino que mucho más pareja en términos de lo que esperamos que nuestra audiencia reciba. A modo de síntesis, durante este video, esta cápsula en particular, en el ciclo Enseña cómo mejorar nuestras grabaciones o mis grabaciones, son 3 grandes momentos. Uno vinculado al diseño de recursos, ¿cierto? Audiovisuales que se relacionan las formas de entregar contenido y cuáles son los elementos que yo debiese considerar para el diseño de esos recursos en particular o de esos videos en específico. Otro que estaba más vinculado a la comunicación a través de videos con mis estudiantes, cómo me vinculaba yo con ellos y cómo les pedía que ellos generaran estas grabaciones. Y un tercer momento que decía, o que estaba más relacionado con elementos técnicos, la luz, el audio, la ubicación, ¿cierto? El levantar el notebook o la cámara que ustedes estén utilizando, de quedar como a esta altura, ¿cierto? De estar mirando a la cámara, básicamente, de disponer un espacio, de que no existan distractores, etcétera, ¿cierto? Esos fueron los elementos que estuvimos revisando en esta cápsula y por lo tanto nuestra invitación es que ustedes intenten hacer un video siguiendo estos elementos que les presentamos, ¿cierto? Traten en la medida de lo posible, aquí no es necesario que ustedes lo sigan al pie de la letra, pero tomen y utilicen los recursos o los elementos que a ustedes les parecen más relevantes, mejoren las grabaciones que ya tienen, ¿cierto? Y seguramente van a motivar a que sus estudiantes revisen sus cápsulas, revisen sus videos, ¿cierto? Hagan lo necesario. No hagan un video porque sí, sino que el video tenga un sentido, una razón de ser, que me invite a algo, ¿cierto? Y que no termine siendo un video más de los que están dentro del aula virtual o en el espacio de Internet. Piensen siempre que lo que ustedes están haciendo al generar estos videos es darle un valor agregado, es mostrar o es llevar esta clase presencial, es mostrársela a los estudiantes con todos los matices que eso implica, ¿no? Con todos los elementos que ustedes desarrollaban en esa clase presencial. No sé si, Dani, hay algo más que podamos agregar para poder cerrar. Bueno, yo creo, Seba, lo que lo dijiste todo, hiciste una muy buena síntesis, solo agregar, ¿cierto? Y dejarlos más que invitados e invitadas a seguir revisando estas cápsulas que están a propósito de los ciclos Planifica, Enseña y Piensa, ¿cierto? En donde los invitamos a ser parte y a la revisión de ellos, para luego encontrarnos en una sesión sincrónica de ser necesario y si tienen muchas dudas. Así que si no tenemos nada más que comentar, les agradecemos estar visualizándonos, haber llegado hasta aquí en este video y nos encontramos en nuestra próxima cápsula.